Muy buenas, terminó este Gran Premio de Turquía que quizá quedó un poquito más descafeinado de lo que podíamos esperar, sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos una carrera con la pista mojada, además una pista que no se secaba nunca. Entonces, bueno, en cualquier caso tenemos que hacer un buen análisis de este Gran Premio y en este caso lo vamos a centrar en dos pilotos y en dos casos que fueron bastante curiosos. El primero, el de Hamilton, que al final pues decidieron entrar a parar, cambiar esos neumáticos intermedios, aunque quizá podría haber llegado hasta el final con ellos. Así que bueno, vamos a echar un ojo a esto, vamos a analizarlo con los datos, con los gráficos de siempre y dejándoos también un poco mi opinión al respecto. Y luego vamos a tratar el caso de Carlos Sainz, que fue elegido piloto del día, yo creo que con razón, porque hizo una remontada espectacular, saliendo desde el final por ese cambio de motor. Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto fue tan bueno su rendimiento, cómo era de fácil con ese Ferrari adelantar, teniendo en cuenta también la velocidad punta y en definitiva, pues cómo se comparó el ritmo que tuvo él respecto a sus rivales directos que salían pues bastante más arriba, ¿no? Excepto el caso de Ricciardo, que salió junto a él. Así que nada, si os apetece entrar un poquito más en profundidad en este Gran Premio, quedaros conmigo. Los gráficos que vamos a utilizar, como siempre, pues son estos que tenéis disponible. Además, ahora he añadido lo he actualizado todo un poco, ¿vale? El sistema con el que hago los gráficos y ahora desde el móvil también lo podéis ver, solamente que es, en horizontal yo creo que se ve un poquito mejor y si pasáis de vertical a horizontal en el móvil os recomiendo recargar la página porque a lo mejor en función del navegador que utilicéis y demás pues no se os ajusta, ¿vale? Entonces si lo vais a ver estos gráficos desde el móvil, que os voy a dejar el enlace ahora en la descripción, pues que sepáis eso, ¿vale? Que si lo veis en vertical y luego lo giráis, que yo creo que es un poquito mejor, actualizáis la página y ya se os ajusta todo perfecto, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, para eso estoy aquí, ¿no? Para echarle un vistazo a estos gráficos y este es el de la evolución general de toda la carrera, es decir, cómo fueron evolucionando todas las, en este caso las 8 primeras posiciones respecto al primero. Como veis, pues está completamente dominada por Bottas, que es esta línea, ¿no? en este turquesa verdoso que veis aquí en la primera posición, la perdió solamente con Leclerc en estas vueltas y luego ya a partir de ahí pues la volvió a ganar porque evidentemente Bottas entró antes que Leclerc y por eso mejoró esa posición, pero luego cuando Leclerc entró pues perdió esas posiciones que había ganado. Y utilizando esto vamos a entender un poquito mejor la carrera de Lewis Hamilton. Como veis, pues tenemos aquí su línea turquesa verdosa, ¿no? En el mismo color que Bottas, que era el primero, pero de una forma diferente. Entonces, bueno, como veis aquí pues podemos ver todos los datos en el numérico, la distancia que le separaba del primero y como veis pues Bottas su distancia es de +0 al primero porque evidentemente era el primero, ¿no? Como decimos siempre. Entonces, bueno, la carrera de Hamilton pues fue bastante accidentada entre comillas, ¿no? Porque tuvo que salir pues por esa penalización bastante más atrás de lo que suele salir habitualmente y eso hizo pues que se quedase atascado detrás de Norris en este caso durante varias vueltas. Me sorprendió gratamente que fuese capaz de quitárselo de delante relativamente pronto, luego también hizo lo mismo con Gasly, también lo hizo con Tsunoda como vimos, aunque a este le costó un poquito más. Entonces bueno, aquí podéis ver un poco cómo fue la evolución de Hamilton, que empezó aquí pues en un par de vueltas ya se puso noveno y luego se encontró aquí con Tsunoda, que era el octavo, y detrás de este sí que estuvo bastantes vueltas hasta que finalmente se lo quitó de en medio, ¿no? A Stroll también se lo quitó de en medio, lo adelantó bastante fácil, pero bueno, entendemos que a lo mejor ahí como es un Aston Martin, pues bueno, no sabemos si hay algún tipo de acuerdo por ahí o no, pero bueno, en cualquier caso lo adelantó bastante fácil, luego hizo lo mismo con Norris, se mantuvo aquí detrás de Gasly hasta que pudo adelantarlo. Entonces yo creo que esto pues es bastante de alabar, ¿no? Yo he criticado también aquí en alguna ocasión la carencia de adelantamiento rápido de Hamilton, ¿no? Como algunas veces se queda atascado detrás de Norris, detrás de Ricciardo, detrás de un piloto como Gasly y sin embargo en esta carrera, aparte de Tsunoda, ¿no? Que es un piloto bastante agresivo y que se notó como iba con mucho cuidado, en mi opinión incluso con excesivo cuidado, porque si te quedas atrapado detrás de un piloto vas a perder toda la carrera, pues bueno, a partir de ahí, una vez que consiguió adelantar a este piloto, luego sí que fue progresando. Entonces bueno, las cosas buenas también hay que decirlas, por supuesto. Y a partir de ahí, cuando ya se quedó más o menos en solitario detrás de Pérez a una distancia bastante amplia, tuvimos aquí esa guerra tremenda con Checo, con la defensa magistral de Checo Pérez, y luego a partir de ahí pues más o menos se mantuvieron las posiciones, aparte de algunos cambios de posición por estrategia. Pero la polémica vino sobre todo aquí, cuando Hamilton iba tercero, estaba en posición de podio, pegado detrás de Verstappen, o sea que Verstappen se podía poner por delante en el Mundial, si no me equivoco, si no me fallan los cálculos, pero lo que hizo Mercedes fue entrar a Hamilton para poner unos neumáticos de intermedio también, pero frescos, y aguantar hasta el final. Es decir, perdieron 2 posiciones del tercero al quinto, lo que provocó que Verstappen le sacase mayor ventaja en puntos en el Mundial, pero asegurando que por lo menos pudiese terminar quinto, porque si en vez de quedar tercero haces un 0, Verstappen en este caso pues quedó segundo, hubiese conseguido 18 puntos, y sacar 18 puntos en una carrera haciendo un 0, como hubiese sido el caso de Hamilton si hubiese reventado los neumáticos, hubiese sido terrible. Entonces la cuestión está aquí en
¿Pudo haber aguantado Hamilton hasta el final? Pues bueno, para eso podemos utilizar, por ejemplo, el caso de Ocon, que sí que llegó hasta el final con los neumáticos intermedios, no paró en ningún momento. Y si analizamos sus tiempos, que los tenemos aquí con el equipo Alpine, si os fijáis, los tiempos de Ocon son los que están en color rojo. Y a partir de la vuelta, pues más o menos por aquí, ¿no? en este último tramo, cuando ya todos los pilotos más o menos entraron, pues si os fijáis, los tiempos van aumentando de una forma incluso peligrosa, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta vuelta, si os fijáis, pues Alonso hizo 1.33.2 y Ocon hizo 1.36.9. O sea, realmente estaba sacando más de 3 segundos, perdón, 3 segundos y medio o así. Luego en otras vueltas, pues sí que le saca aquí, como vemos, pues cerca de 5 segundos. Entonces, hombre, realmente esto es incluso peligroso, ¿no? En esta vuelta concreta, en la penúltima le sacó 5 segundos y medio. Entonces, vale, estás perdiendo tiempo, pero bueno, si miramos aquí el gráfico de la distancia al primero, podemos pensar, bueno, realmente en esta vuelta, ¿no? Por ejemplo, cuando entra Hamilton, está a 13,7 segundos del primero, y el siguiente, que en ese caso pues era Leclerc, está a 26. O sea que, bueno, podemos decir, si vas perdiendo más o menos 1 segundo o 2 por vuelta, a lo mejor llegan, a lo mejor no. Pero el caso es que era muy arriesgado, porque no solo es si te van a llegar a alcanzar o no, si es mejor, digamos, que en tiempos meter el coche a cambiar neumáticos o no, sino si puede llegar a reventar ese neumático. Y realmente, si nos fijamos en los tiempos de Ocon, es muy probable que ese neumático hubiese llegado en unas condiciones bastante malas hasta el final, sabiendo que Hamilton tuvo que adelantar a bastante gente por el camino, tuvo que pegarse con Pérez, que eso sí que degrada bastante los neumáticos, aunque no consigas adelantar, pero si tienes que apurar frenadas, tienes que cambiar la trazada, forzar más los neumáticos, eso los desgasta más. Entonces llegar hasta el final en esas condiciones era peligroso. De hecho, aquí al final podemos comparar, por ejemplo, los tiempos de Hamilton con los de Ocon, que los tenemos aquí, y como veis, pues más o menos aquí sí que los dos eran relativamente estables en sus tiempos, pero cuando deciden parar Hamilton, sus tiempos más o menos se están manteniendo, pero los de Ocon también. ¿Y qué pasó en las últimas vueltas con los tiempos de Ocon? Que se disparan, y esto es lo que suele provocar un reventón, que en las últimas vueltas en las que el neumático ya está desfallecido y tú lo sigues forzando, pues llega a reventar el neumático. Y Mercedes, a través de otros sistemas, no solo por los tiempos por vuelta, puedes ver que hay muchas vibraciones, que hay una pérdida de temperatura en el neumático excesiva, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente eso Hamilton desde su volante, aunque tenga mucha información, no lo puede ver. Entonces, en este caso, pues evidentemente hay que hacer caso al equipo, porque como vemos, los tiempos de Ocon estuvieron al límite. Y digo esto porque se puede entender que, bueno, si Ocon llegó al final, ¿por qué no iba a llegar Hamilton? Bueno, hay que entender que Ocon llegó y en qué condiciones, porque realmente esto en cualquier vuelta te puedes encontrar un susto. ¿Cuál es la diferencia? Que Ocon, punto número 1, no se está jugando un mundial, y punto número 2, no tenía nada que perder. Si él se quedaba en pista, pues podía terminar en los puntos, y si entraba de todas, iba a quedar fuera de los puntos. Entonces, pues si de una manera puedo conseguir algo y de otra no voy a conseguir nada, pues me arriesgo, porque para Ocon entrar y abandonar era exactamente lo mismo, porque en los dos casos no iba a conseguir ningún punto. El caso de Hamilton era contrario, porque además estaba jugando el mundial y es lo más importante. Y aclarado esto, pues podemos pasar a analizar el caso de Carlos Sainz. Y para mí lo más espectacular sin duda es ver no solo esto de los tiempos a la distancia hacia el primero, ¿no? Sino su evolución en toda la carrera, que la tenemos aquí, como veis, salía el 19º y en cuestión de 10-15 vueltas se puso el 11º. Puede adelantar a todos estos coches en pista, especialmente, es verdad que pasó Alonso, pero yo creo que donde estuvo la clave realmente fue adelantar a Russell, porque ahí fue donde Ricciardo se quedó atrapado. Si os fijáis, todas estas vueltas Ricciardo se quedó atrapado detrás de Russell y no fue capaz de adelantarle, y ahí se arruinó por completo su carrera. Es verdad que luego con las estrategias pudo probar algo diferente y bueno, al final pues terminó 13º fuera de puntos, carrera nefasta por completo. Entonces, este punto, cuando Sainz supo cómo apretar a Russell y quitárselo de en medio, luego tenés pues unos Alfa Romeo que suele ser entre comillas más fácil de adelantar, aunque su rendimiento sea un poco mejor en tiempo por vuelta. El hecho de adelantarlo ya es otra historia, y los Alfa Romeo pues suele ser un poquito más fácil de adelantar. Luego está Ocon, que a lo mejor tiene también menor velocidad punta, porque eso al final es algo que te indica a ti si es fácil adelantar o no, no solo el tiempo por vuelta, sino la velocidad punta que tengas para adelantar en recta, que luego Carlos adelantó en curva también y demás, sin duda, pero eso pues marca mucho la diferencia, y como veis pues siguió subiendo. Evidentemente fue el piloto que más posiciones ganó 11 posiciones en total, y si os fijáis en este pequeño gráfico que siempre pongo aquí, que es de cómo empezaron a cómo terminaron, pues la línea más vertical, ¿no? El que más posiciones sube sin duda es Carlos.
Diréis, evidentemente, porque salía penúltimo. Pues sí, claro, si no sales penúltimo es muy complicado ser el piloto que más posiciones gana. Pero por ejemplo Ricciardo pues sí que salió último, o sea que podía ganar incluso más posiciones, pero por culpa de que se quedó atrapado detrás de Russell, pues fijaos cómo terminó incluso fuera de los puntos. Entonces, la cuestión no está en que, bueno, pues sí pudo adelantar a Russell y Ricciardo no, sino que pudo adelantar a Russell, pudo adelantar a Ocon, pudo adelantar a los Alfa Romeo, pudo adelantar incluso aquí a Vettel, pudo adelantar aquí a Tsunoda. Entonces el mérito está realmente en ser capaz de adelantar a tantísimos pilotos y no quedarte atrapado detrás de ninguno. Eso es lo que realmente tiene mérito. Y además luego, pues aparte de eso, pues como vemos, pues aquí sí que tuvo más o menos tráfico, ¿no? Porque estuvo adelantando, pero luego a partir de aquí pues tuvo un poquito más de calma. Cuando él ya puso su neumático intermedio nuevo, ¿no? Cuando entró a parar, ya sí que tuvo un poquito más de espacio por delante, pudo marcar un ritmo más bien en solitario. Y si nos fijamos en su ritmo en solitario, resulta que el que mejor ritmo tuvo con el neumático intermedio, que evidentemente fue el único que se utilizó, por eso no vemos aquí a los lados el resto de neumáticos, pues fue el que mejor tiempo hizo, 1.32.9 en ritmo, es decir, el tiempo más habitual que podría ir marcando con ese neumático estaba en 1.32.9 y en 20 vueltas, desde la 37 hasta la 57, seguido en este caso de Gasly, que es el que tenemos aquí, aunque no lo veáis, que lo puso en las últimas 17 vueltas. Aún así, como veis, le saca casi un segundo en ritmo. O sea que el ritmo de Carlos, sobre todo con el segundo neumático, ¿no? Con el segundo stint, que cuando tuvo más aire limpio por delante, pues fue espectacular. Bueno, de hecho, incluso tenemos aquí a Bottas con su primer stint, con su segundo stint, que fue más lento, controlando carrera, evidentemente, pero aún así pues estuvo al ritmo de un Mercedes controlando, ¿no? Evidentemente el Ferrari no es tan rápido como el Mercedes, pero eso marca mucho la diferencia. Incluso si nos fijamos en los tiempos respecto a Leclerc, pues aquí tenemos a Leclerc con el tono turquesa, Carlos con el rojo, y evidentemente en todos estos tiempos aquí el tiempo de Carlos es peor, pero porque está adelantando, mientras que Leclerc, como podemos ver aquí, pues se mantiene en esa posición, no tiene a nadie que le interrumpa, ¿no? Por decirlo de esa manera. Además tenía un margen de unos 3 segundos respecto a Verstappen, o sea que él iba también más o menos controlando, no tenía nadie que le estorbase. Pero cuando aquí cambia Carlos el neumático, aquí sí que tiene un poquito de tráfico, pero luego se lo quita. Si os fijáis, los tiempos de Carlos son realmente espectaculares, ¿no? Está el ritmo de los mejores. De hecho, con esta comparativa lo podemos ver también. Podemos seleccionar aquí a Carlos, si lo encuentro, que está aquí. Por ejemplo, tenemos a Hamilton. Pero fijáis, en este último stint incluso fue bastante más rápido. Vemos cómo costaba ir calentando los neumáticos, ¿no? Porque los tiempos de Hamilton iban poco a poco cayendo, pero Carlos rápidamente, aquí pues por tema de tráfico, era más lento, pero como digo, rápidamente encontró un ritmo espectacular. Incluso podemos compararlo con Bottas, que es verdad que iba controlando, iba haciendo estos intentos de vuelta rápida, ¿no? Que era marcar un tiempo lento, luego uno rápido, luego uno lento, luego uno rápido. Pero bueno, realmente lo que es de destacar de Carlos es esa capacidad de mantener un buen ritmo en el último stint y adelantar en el primero, ¿no? Es como que tienes que ser un piloto muy completo en todo. Y yo creo que Carlos en esta ocasión pues sí que demostró el piloto que es. Y si nos fijamos ya por último en las velocidades máximas, pues es algo también importante, ¿no? Porque como hemos dicho, pues si tienes el coche más rápido, en recta, pues te va a ser mucho más fácil adelantar. ¿Dónde está la velocidad punta del circuito? Aquí en la trampa de velocidad. Y Carlos llegó a 305,9, prácticamente en la mitad de la tabla, o sea que era más lento que Russell en velocidad punta, era más lento que los Mercedes, era más lento que el Alpine de Alonso, aunque no del de Ocon, que lo tenemos aquí. Luego al final del sector 3, pues que es en la recta de meta, es más bien tracción, no tanto velocidad punta, entonces no nos vale mucho, por decirlo de alguna manera, aunque sí que está aquí más abajo. Y luego al final del primer sector y del segundo sector, como vemos, pues también está más o menos en la mitad, ¿no? Incluso tenemos aquí a Ricciardo al final del sector 2, que son 294 km por hora, o sea que esto ya es más de velocidad punta, y lo tenemos aquí arriba y se queda atrapado detrás de un Russell que estaba aquí, que evidentemente pues también era un coche con mucha velocidad, pero se queda atrapado detrás de él. Y Carlos, con menor velocidad punta, fue capaz de adelantar a todos esos pilotos. Entonces, ojo, porque el Ferrari tenía bastante carga aerodinámica para marcar buenos tiempos por vuelta, pero luego está la capacidad del piloto para, teniendo tanto drag, tan poca velocidad punta, ser capaz de adelantar a tantos pilotos. Así que creo que eso es de tener muy en cuenta, de felicitar a Carlos, porque realmente creo que hizo una carrera espectacular. Desde que llegó a Ferrari, esto ya es un poco más opinión mía, creo que en todos los grandes premios le faltaba algo. A lo mejor no clasificaba bien, que en este gran premio pues no se ha podido ver,
o a lo mejor no salía bien, o a lo mejor se quedaba atascado detrás de un piloto, a lo mejor era un poco irregular, pero creo que en este Gran Premio por fin ha sido capaz de dar el máximo en todos los ámbitos de una carrera, y eso le valió pues para ser el piloto del día, como digo, y por supuesto para conseguir puntos, ¿no? Que eso es al final lo que más cuenta. Así que nada, yo espero que con esto pues os haya quedado un poquito más clara cómo fue la carrera tanto de Hamilton como de Carlos Sainz. Y nada, si os gusta mucho el tema tanto técnico como deportivo de la Fórmula 1, recordaros que Eleva la Academy tenéis cursos de Fórmula 1, de dinámica vehicular, de setup, de análisis de telemetría, de aerodinámica en Fórmula 1, todos esos temas, así que no olvidéis echarle un vistazo. Nos vemos por allí, y a los demás pues nos vemos en el siguiente vídeo.